que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Gracias, Señor, aleluya. Gracias por tu palabra, Señor, que haga, Padre, que cumpla el propósito para lo cual fue enviada a este lugar, Señor. Sierva tuya soy, Dios. Unge mi boca y pon palabras en mi boca, Señor, para aquellos que han sido enviadas. En el nombre de Jesús, amén. Qué bueno es el Señor. Hoy vamos a hablar acerca de la voluntad de Dios. Y algunos aspectos importantes que cuando estuve leyendo la palabra de Dios, pues pude sacarle ese jugo fresco y esa revelación fresca acerca del significado de la voluntad de Dios. Amén. ¿Cuántos saben que el Señor desea que nosotros como sus hijos podamos hacer su voluntad? ¿Cuántos saben eso? Amén. Decía Jesús, mi comida es hacer lo que el Padre me envió a hacer. Amén. Es decir, la comida de Jesús era hacer la voluntad de Dios. Y asimismo nuestra comida debe de ser hacer la voluntad de Dios. Aleluya. Y así como Dios tiene una voluntad, la cual definimos como voluntad divina, asimismo el hombre, la mujer, tiene también una voluntad. Y es que el alma del hombre está dividida en tres partes, que son los pensamientos, los sentimientos y la voluntad. Amén. Entonces muchas veces nosotros, por querer pues hacer nuestra propia voluntad, dejamos de hacer la voluntad de Dios. Y en esta tarde quiero hablarte un poco de unas diferentes voluntades que hay, o cómo se divide la voluntad de Dios. Tenemos tres tipos de voluntad divina y yo quiero que usted vaya conmigo, que usted se sumerja aquí conmigo para que pueda entender hasta dónde quiero llevarles. Hay una voluntad decretal, soberana u oculta de Dios. Esta es la voluntad definitiva de Dios. Es decir, este es el tipo de voluntad que muchas veces Dios no nos revela. Dice la palabra en Efesios 1:11, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Es decir, que en el Señor hay un designio de su voluntad. Hay una voluntad soberana, una voluntad oculta, que muchas veces cuando vemos que Dios ha permitido algo en nuestras vidas y no entendemos, decimos, Dios mío, pero ¿por qué tú permitiste eso? Esta es la voluntad soberana de Dios. Por ejemplo, una situación en la cual muchas veces nosotros perdemos a un ser querido y nosotros no entendemos la pérdida. Todavía no hemos atravesado el proceso del duelo, pero nos duele aceptar la pérdida. O nos duele, por ejemplo, tener un empleo y de repente ese empleo, pues hasta ahí llegamos y no entendemos por qué perdimos el empleo. Y uno empieza, Señor, ¿por qué? ¿Por qué tú permitiste que pasara X situación? Esa voluntad muchas veces no es revelada, mas sin embargo Dios permite que atravesemos esas circunstancias porque su voluntad es soberana. ¿Amén? Y porque hay un designio de su voluntad que muchas veces no vamos a alcanzar a entender, pero sin embargo Dios lo permite. ¿Por qué? Porque Él es Dios y Él es soberano. Amén. Esto quiere decir, no quiere decir que Él se haya olvidado de ti o que Él te haya dejado de amar. No quiere decir que Él es un Dios ogro. Simplemente Dios permitió que pasara esa situación porque conforme al designio de su voluntad y a sus propósitos, Él determinó que esa situación fuera de ese modo. ¿Van conmigo? Amén. Hay un segundo tipo de voluntad divina y es la voluntad perceptiva o voluntad revelada. Como su nombre lo indica, esta faceta de la voluntad de Dios significa que Dios ha elegido revelar algo de su voluntad. ¿Dónde? En la palabra. Amén. Es la voluntad de Dios revelada. Cuando los jóvenes se acercan a mí y me dicen,
de Dios y estoy orando para encontrar la voluntad de Dios. Yo le digo, pues si tú no conoces la voluntad de Dios para tu vida es porque tienes muy poca palabra. ¿Por qué? Porque si lees y meditas en la palabra del Señor, vas a encontrar la voluntad revelada de Dios que está contenida en la palabra para tu vida. Amén. Es por esta razón que muchas veces tenemos personas débiles dentro de las iglesias y que andan sin brújula y sin sentido, porque no tienen la voluntad revelada del Padre en sus vidas. ¿Por qué? Porque no leen la palabra y no meditan en ella. Gloria a Dios, aleluya. Dile a la persona que está a tu lado, medite en la palabra del Señor. Yo no oigo la iglesia, medite en la palabra del Señor. Quiero que se vierten de júbilo, amén. Quiero como que recobren energía espiritual. Dile a la persona que está a tu lado, hay un depósito del cielo para ti, actívate en el nombre del Señor, aleluya, actívate, gloria a Dios, aleluya. Esto no es una iglesia que le sirve a un Dios muerto, y aunque estemos en los Estados Unidos, el Espíritu Santo es el mismo, aleluya, y Él se mueve como Él quiere, y el pentecostal es el pentecostal, aunque esté en Nepal, esté en República Dominicana, esté en Rusia, el mismo Espíritu Santo y el mismo Pentecostés, amén. Así que dile a la persona que está a tu lado, actívate, medite en la palabra del Señor. Entonces, esta voluntad perceptiva de Dios es la voluntad declarada de Dios sobre lo que debemos o no debemos de hacer. Pero ¿cómo nos vamos a dar cuenta de qué debemos y qué no debemos de hacer cuando nos sumergimos en la palabra? Amén. Una persona nunca va a entender cuál es el significado de honrar a padre y madre. No entenderá que es el único mandamiento con promesa, donde sus días van a ser alargados si no lo escudriña en la palabra. Gloria a Dios, aleluya. Porque es que hay algo, hay una relación que se da cuando nosotros leemos y escudriñamos la palabra. Hay una relación donde el Espíritu Santo va tratando con uno mismo, y mientras uno se mete y se sumerge en ella, el Espíritu Santo le va dando como un acompañamiento especial. Y en ese momento que tú estás leyendo la palabra, tú a veces hay cosas que no entiendes y tú dices, Señor, yo no estoy entendiendo. Y de repente tú sigues más para adelante, viene el Espíritu Santo y te dice, esta es la revelación fresca de lo que quiero que tú obtengas a través de esta lectura, aleluya. Y inmediatamente tú reconoces cuál es la voluntad de Dios para tu vida, aleluya. Y ahí Dios va poniendo palabras para que tú puedas darla a otras personas que la necesitan, amén. Pero esa voluntad perceptiva y revelada la podemos obtener porque toda ella está contenida en la Biblia. Todo. El lesbianismo está contenido en la Biblia. El homosexualismo está contenido en la Biblia. Cómo sobrellevar el matrimonio en el camino de Dios está contenido en la Biblia. Cómo debe comportarse un joven y una joven de Dios está contenido en la Biblia. ¿Amén? Cómo debemos ordenar nuestras finanzas está contenido en la Biblia. Cómo deben de desenvolverse los líderes de las iglesias, todo está contenido en la Biblia. Gloria a Dios, aleluya. Todo, cualquier consejo sabio que usted desea obtener está contenido ¿dónde? En la Biblia. Amén. Y de este modo nosotros podemos entender esa voluntad revelada, esa voluntad perceptiva del Señor en su palabra. Amén. Nosotros tenemos la capacidad de desobedecer, pero no debemos hacerlo. Obedecer la voluntad revelada de Dios lo hacemos a través de la Escritura. Pero dijimos que el hombre existencial, esta figura, este hombre, por ejemplo, en mi caso, tiene una voluntad propia, pero él decide si seguir su propia voluntad o seguir la voluntad de Dios. Amén. Entonces siempre hay una lucha entre el hombre y la mujer de Dios, y es esa lucha de ese hombre que tiene una raíz de independencia, de una raíz pecaminosa, que quiere ser lo que él quiera, que no le gusta someterse a Dios. Aleluya. Pero cuando tú tienes conocimiento de la palabra y cuando tú tienes esa voluntad revelada de
de Dios, tú comienzas a hacer una relación directa con el Señor y por ende vas a hacer la voluntad de Dios. Amén. Tercer tipo de voluntad, una voluntad permisiva o perfecta de Dios, aunque Dios es permisivo en muchos momentos. Esto no quiere decir que Dios está abierto a libertinaje hacia el ser humano, no. O sea, es una voluntad perfecta. Dice, esta faceta de la voluntad de Dios describe la actitud de Dios y define lo que es agradable a Dios. Dice la Biblia que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Este tipo de voluntad es una voluntad permisiva o perfecta de Dios. Ahora bien, vamos a remontarnos a los versículos bíblicos que leímos. Y es que nosotros nos encontramos en una situación. La situación es, pues, que la madre y los hermanos de Jesús van y visitan a Jesús. Amén. Entonces, dice la gente que fueron a informarle a Jesús. Le dicen, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Pero Jesús le da una respuesta. Y yo digo que a veces Jesús era como sarcástico. A veces cuando yo leo la Biblia, yo digo, Dios mío, pero ¿por qué el Señor respondía así? Si a mí me responden así en la actualidad, yo como que cojo cuerda y me molesto. Pero sin embargo, Dios tenía esa particularidad. Y le preguntó, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y él mismo miraba a todos los que estaban en ese momento sentados alrededor de él. Dice, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. Amén. No es que Jesucristo estaba denigrando la parte terrenal de la madre de él biológica y de sus hermanos biológicos, no, para nada. Pero aquí él tira una parábola, él tira una comparación y no es restando la importancia a su madre y sus hermanos terrenales, sino que él dice, él señala toda la multitud en ese momento y le dice, todo el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Gloria a Jesús, aleluya. Y hoy yo pregunto, ¿eres tú madre del Señor? ¿Eres tu hermano o hermana del Señor? Si estás haciendo la voluntad de Dios, pues entonces sí eres hermano, sí eres hermana y sí eres madre del Señor. Aleluya. Y yo veo estos aspectos importantes de esta parábola. Y es que para relacionarse con Jesús hay que hacer la voluntad de Dios. O para hacer la voluntad de Dios, uno tiene que relacionarse con Jesús. Aleluya, qué lindo, aleluya. Yo lo que te quiero decir es que para tú hacer la voluntad de Dios, tú tienes que tener una relación con Jesús. Si tú no tienes una relación con Jesús, tú no vas a hacer la voluntad del Padre. Aleluya. Para tú someterte a las cosas de Dios, tú tienes que tener una relación con Dios. Es por eso que en estos tiempos nosotros estamos oyendo que el Evangelio no es religión, sino relación. Aleluya. Porque para tú, gloria a Jesús, vivir un Evangelio pleno, tú tienes que tener una relación con Jesús. Y tener una relación con Jesús es más que venir los domingos a la iglesia, es más que venir a la escuela bíblica. Amén. Es más que cumplir con una agenda eclesiástica. Aleluya. Alabado sea el Señor. Hacer la voluntad de Dios y seguir sus designios es una sumisión progresiva en Dios. Aleluya. Es convertirse en un siervo exclusivo de Dios. Es dejar las cosas del mundo y que verdaderamente haya una transformación en tu vida. Es tú experimentar un tú a tú y un cara a cara con el Señor. Aleluya. Es más que esa religión, que es la religiosidad, el cumplir con una agenda tajantemente, pero no hay un cambio y una transformación en tu vida. Tu vida sigue siendo la misma. La